Hola chicos, bendiciones. Soy Roberto. ¿Cómo están? Bien. Vamos a escuchar otra historia. Cuando Spurgeon era muy joven y vivía con sus abuelos en Stambourne, encontró muchas cosas interesantes en la casa. Una cosa que estaba en un estante en la sala de estar lo intrigó en particular. Era una botella que tenía adentro una gran manzana. Spurgeon no podía entender cómo esa manzana grande había atravesado el cuello angosto de la botella y entrado dentro de la botella. Reflexionó y se quedó perplejo, pero no podía imaginar cómo pudo haber sucedido. Tenía que averiguarlo. Entonces, un día Spurgeon le preguntó a su abuelo cómo llegó la manzana a la botella. Él le respondió, «Averígualo». Spurgeon entonces le preguntó a su abuela Sara, pero ella le dio la misma respuesta, «Averígualo». Así que volvió a la botella para examinarla. Buscó alguna marca o una costura donde se uniría la botella, pero no pudo encontrar nada. Así que volvió a preguntarle a su abuelo James, pero obtuvo la misma respuesta. «Averígualo». Volvió a la botella pensando que tal vez con la ayuda de los anteojos de su abuela podría ver más. Miró muy de cerca la botella para ver si la manzana se habría puesto allí en pedazos pequeños, pero no, estaba en una sola pieza. Spurgeon no podía entenderlo. ¿Tienes alguna idea de cómo esta gran manzana entró en la botella? No. Algún tiempo después, Spurgeon estaba caminando por el jardín de la casa y vio un manzano, un árbol de manzana. En una inspección más cercana, vio una botella adherida a una de las ramas y una pequeña manzana estaba creciendo en ella. Ahora sabía el secreto. Corrió de regreso a la casa y gritó, «Ahora sé cómo esa gran manzana entró en la botella. Creció en ella». Entonces su abuelo lo sentó en su regazo y dijo, «Quiero que siempre recuerdes la escuela dominical y la iglesia como esta botella. Protegen a las personas de muchas tentaciones mientras crecen en un mundo descorazonado y frío». La manzanita creció en la botella y lo protegió de las heladas. Así es cuando puedes ir a la escuela dominical o a la iglesia y escuchar bien y obedecer a Dios. Entonces serás protegido de muchas cosas malas y tentaciones. Tu adolescencia es un momento importante en tu vida. La Biblia dice, cuando seas joven, acuérdate de tu Hacedor, antes de que vengan los días malos y los años que no te agradarán. Eclesiastés 12:1. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia. Sí. Un saludo y bendiciones. Chao. Chao.